Primera de Corintios, del versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Padre Santo, gracias, Señor. Una vez más, amoroso Dios, te damos gracias por este día, por este momento, por esta oportunidad, Señor. Que sea usted, mi Dios, a quien adoremos. Que sea usted, Señor, quien esté en este lugar y en cada corazón. Espíritu Santo, Señor, me ilumine, me guíe. Habla por mis labios, Señor, que pueda ser en esta noche de bendición, de edificación para este tu rebaño, Señor. Y sea también tu Espíritu Santo el que hable el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Antes de iniciar, hermanos, quisiera decirle a mi hermana Juanita algo que usted conoce, usted sabe. Nosotros somos testigos de su amor por el Señor. Usted es una sierva de Cristo y damos testimonio de ello. Y usted ha de saber que Romanos 8:28 dice que a todos los que aman a Dios, a todos, todas las cosas que le suceden son para bien. Lo que usted está padeciendo, hermano, hermana, con la ayuda de Dios y su misericordia, solo será un proceso por el cual Dios, hermanos, la fortalezca y le aumente más su fe. Si el Señor dice que es para su bien, hermanos, es para su bien. Usted ama a Dios. Abrácese de su promesa. Me gustó eso que dijo: ya no le voy a pedir, le voy a dar gracias. Y así dice la Biblia. Que le demos gracias cuando estemos en aflicciones, cuando estemos siendo afligidos. Que estemos gozosos, dice Santiago. Parece imposible para nosotros, pero así dice la Biblia. El apóstol Pedro dice que si el oro, siendo perecedero, será probado por medio del fuego, cuánto más vuestra fe, que es más preciosa que el oro. En estos momentos difíciles, hermanos, que parece que desmayamos por nuestra humanidad, ahí está la promesa de Dios, que es el ancla firme de nuestra alma. Dios la fortalezca y Dios cumple ese propósito en usted, que es bueno para usted. A esta enseñanza, hermanos, le he titulado Divisiones y conflictos en la iglesia. Una de las razones principales del por qué las sectas tienen un gran efecto en su unidad es porque no toleran la discordia. Y aunque en ocasiones sus doctrinas son erróneas, mal usadas y totalitarias, esta unidad atrae a muchos que están cansados de la incertidumbre y de la confusión religiosa.
ustedes, o algunos de ustedes, yo no sé cuántos, pasaron ese proceso. Tuvieron conflictos, no con ustedes. Y no voy a profundizar en eso. Ustedes lo sufrieron en carne propia. Esto, hermanos, no es nuevo. Las divisiones y los conflictos en la iglesia no son nada nuevo. Existen desde que la iglesia nació, desde hace 2000 años. De hecho, el primer pecado en la iglesia, hermanos, fue la murmuración. Hechos 6, del 1 al 4, nos dice que los griegos murmuraban contra las mujeres hebreas, porque las mujeres hebreas eran mejores atendidas que las griegas. Y estaban en la iglesia, eran miembros de la iglesia. La murmuración, esos conflictos fue el primer pecado, hermanos, que entró a la iglesia. Todo el tiempo, hermanos, ha existido eso. Yo no voy a señalar a nadie porque yo no sé, ustedes lo saben, pero desgraciadamente ustedes lo sufrieron en carne propia. Los creyentes corintios se quedaron cortos en muchos sentidos de las normas de Cristo. Y lo primero por lo que Pablo los llama la atención fue por las rivalidades. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cristo. Los grupos. Ya cada grupito tenía su líder. Y la iglesia se estaba empezando a desbaratar. Y es ahí donde el apóstol Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Aleluya. Somos un cuerpo. Y un cuerpo no puede estar desmembrado, no puede estar, hermanos, dividido. La iglesia representa en este mundo el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Las peleas son parte de la vida. Crecemos en ellas, alrededor de ellas. Los niños son rápidos en expresar su desagrado cuando no reciben lo que quieren. Los pequeños lloran y pelean cuando no se salen con la suya. Niégale un celular al niño y vas a ver la que te arma. Rapidito responde. Los amigos se pelean, los esposos se pelean, los políticos, los socios, las ciudades se pelean, las naciones se pelean y en ocasiones llegan hasta la guerra. La fuente de todas las peleas es la misma, hermano. La naturaleza depravada y egoísta del ser humano. Esa es la raíz de todas las cosas que pasan en las familias y en todos los niveles. Aleluya. Nada hay que las escrituras enseñen con más claridad que el ser humano es básica y naturalmente un pecador y que la esencia de su pecaminosidad es la obstinación, su terquedad, su necedad. La inclinación de toda persona desde la cuna hasta la sepultura es ser, hacer y tener lo que quiera. Y aún los creyentes se sienten tentados a volver a la vieja obstinación, al egocentrismo y al interés propio. Parece ser que el apóstol Pablo se dirigiera al mundo, no, se está dirigiendo a la iglesia. Y a una congregación, hermanos, en común. Y estos conflictos y estas divisiones es común en todas las sociedades y en todo el ámbito de la humanidad. Pero desgraciadamente ha entrado, hermanos, a la iglesia. En lugar de que la iglesia contagie al mundo del amor, de la paciencia, del perdón, de la humildad,
La iglesia está siendo contagiada por el mundo. Es triste, pero no hacemos diferencia. La iglesia al principio hacía diferencia, trastornaba al mundo con su forma de vivir, con su forma de conducirse. En una ocasión un emperador, no recuerdo su nombre, envió un espía a que se revolviera entre aquel nuevo grupo que acababa de nacer, que se llamaban cristianos, que viera qué sucedía en ellos, porque eran diferentes. Fue aquel hombre y convivió con ellos por un tiempo. Cuando regresó le preguntó al emperador, ¿qué viste? ¿Qué investigaste? La respuesta fue, Señor, si vieras cuánto se ama. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, hermano. Hay conflictos, hay pleitos, hay murmuraciones y hay divisiones. Es triste, pero es la verdad. Necesitamos, hermanos, verdaderamente volver al principio de lo que era la iglesia. Aquella iglesia santa, aquella iglesia que las cosas del mundo las tenían relegadas al segundo lugar. Su primerísimo lugar era Cristo en su vida. Y una iglesia perseguida. Aún los cristianos somos todavía pecadores. Somos pecadores. Hemos sido justificados gratuitamente mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sí, pero seguimos siendo pecadores. Y cuando le permitimos a esta carne hacer su voluntad, hermanos, le damos libertad, llegan los conflictos porque llegan, porque la carne nos domina. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes lo que decía? Con mi vida represento a Cristo. Si Cristo vive en nosotros, entonces ¿a quién debe ver la gente a través de nosotros? A Cristo. ¿En verdad lo ve? Cuando dos o más personas están empeñadas en hacer lo que les dé la gana, muy pronto estarán discutiendo. Dice Santiago que una pequeña chispa crea un gran fuego, quema una montaña. Si hay un incendio por aquí y brinca una chispa para allá, se quema todo el cerro. Así es esta lengua cuando habla. Así son los conflictos que creamos en ocasiones. Destruimos hogares, destruimos matrimonios, destruimos vida por no controlar este miembro, que es el más pequeño de nuestro cuerpo, pero el más destructor, la lengua. Tarde o temprano sus intereses, sus preocupaciones, sus prioridades entrarán en conflicto. Porque cada quien piensa diferente. Porque es difícil ponerse de acuerdo. Cada quien quiere lo suyo propio. No sabemos darnos a los demás. Todavía no ha habido ese cambio regenerativo, hermanos, en nuestros corazones.
No hay posibilidad de que haya armonía en un grupo de creyentes y sus deseos, sus metas y propósitos e ideales están generados por su ego. Y cada uno de ellos quiere imponer el yo en el otro. Al escribir a sus hermanos cristianos, Santiago pregunta, Santiago 4 del 1 al 2, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, no vienen de vuestros miembros que combaten entre ustedes mismos. Las guerras y los conflictos en la iglesia, las divisiones, no vienen de afuera, están adentro, en los miembros de la iglesia. Siempre, siempre hay eso. Le repito, siempre ha existido. Y debemos luchar nosotros, hermanos, contra esos deseos de nuestra carne, no caer. Si hay alguien por ahí que te quiera susurrar y decir, mira, ya viste, ya oíste, ya esto, no me hables de nadie. Hay que hacer oídos sordos a las palabras de Satanás, que no envenenen nuestros corazones, hermanos. El Señor nos puso el ejemplo del trigo y la cizaña. Ahí estaba en la iglesia. Dice que el agricultor sembró trigo limpio y se fue a dormir, se fue a descansar. Que el enemigo llegó de noche y sembró cizaña. Esa cizaña es una hierba parecida al trigo, crecen juntas y no las pueden identificar hasta que tienen espigas las dos. Y ya que crecieron, las raíces de ambas están unidas, no las pueden arrancar, porque arrancas también el trigo. Los discípulos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y arranquemos? No, déjenla. Van a venir los ángeles y van a apartar lo bueno, la basura, la cizaña, la van a quemar y el trigo para el Señor. Así de que no hagan caso nunca, hermano. Que no envenenen, que no dañen sus corazones. La causa de todos los conflictos, los pleitos y peleas son los deseos egoístas. Los conflictos y divisiones, hermanos, no vienen de afuera, les digo, están y se identifican dentro de la iglesia. Tristemente, aunque está prohibido por Dios, está totalmente fuera de línea con nuestra naturaleza redimida y está en completa oposición a lo que Cristo quería y oraba por su iglesia. Los pleitos se dan entre los creyentes, entre los que han sido llamados a ser uno en el Señor Jesucristo. Aquello por lo que el Señor se lamenta y se opone, Satanás lo aplaude y lo fomenta. Pocas cosas debilitan, desmoralizan y desaniman a una iglesia que las discusiones, los pleitos y la riña entre sus miembros por cosas que socavan más eficazmente su testimonio ante el mundo. Jesús dijo que no se enciende una luz para esconderla o taparla. Que una ciudad asentada sobre una montaña no se puede esconder, tiene que resplandecer. Y él dice que su iglesia la puso para hacer luz del mundo. ¿Con qué vamos a alumbrar? ¿Con alguna linterna? No. Vamos a hacer diferencia en este mundo, hermanos, con nuestra actitud, con nuestro amor, con nuestra paciencia, imitando a Cristo. Le repito, así vivió la iglesia cuando menos los primeros 100 años. Aquella armonía y aquel amor de aquella iglesia atraía a la gente como la luz atrae a los mosquitos. Y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Por el testimonio de la iglesia, no ocupaban ni predicar el evangelio,
los atraía su amor, su paciencia y su fe. Amén. Algo, hermanos, que está lejos, pero muy lejos ahora de vivir la iglesia. No hacemos diferencia. Qué triste que los que alguna vez alabaron juntos a Dios se encuentren en la calle y nos saluden, te volteen la cara. ¿Qué va a decir el mundo para formar parte de esto? Y no somos nosotros, hermanos, que estamos hiriendo y estamos lastimando el corazón de Dios con esta actitud. Es lo que estamos haciendo. Ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo. La comunión rota priva a los cristianos del gozo y la eficacia, priva a Dios de su gloria y roba al mundo del verdadero testimonio del Evangelio. Es un precio muy elevado por nuestro egocentrismo. Y entre los muchos pecados y defectos de la iglesia en Corinto, porque era una iglesia pecadora, las rivalidades son las que Pablo escogió para tratar, para exhortarlos. La unidad. En la unidad, hermanos, está el gozo del ministerio cristiano y la credibilidad del ministerio cristiano. El Señor oró pidiendo repetidas veces en su oración sacerdotal que su iglesia fuera una. Ayúdenme a leer por ahí a alguien, por favor, San Juan 17. San Juan 17, versículo 22 y 23. Por favorcito. Si no lo encuentran, aquí lo leo. Dice la palabra de Dios. Esta oración la hizo el Señor antes de ir a la cruz. Esta es la oración sacerdotal que hizo Jesús por la iglesia. Este era el deseo de su iglesia. Esto quería que nosotros fuéramos para Él y en Él. Dijo el Señor: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como tú y como yo. Perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo va a ver el mundo que somos de Dios? ¿Cómo va a conocer el mundo que verdaderamente creímos en Cristo y que Cristo es real en nuestras vidas? ¿Estando divididos o siendo uno? Somos uno, hermanos, en el Señor. No tenemos muchos Cristos, tenemos uno. Aleluya. La iglesia representa a Jesús en este mundo. Y de nosotros, de nuestra actitud, hermanos, de nuestra unidad, de nuestro amor, depende que mucha gente sea salva o que se retire, o que se vaya. El Señor oró pidiendo repetidas veces en su oración sacerdotal que su iglesia fuera así una. Después de Pentecostés,
Los cristianos que acababan de ser llenados de poder estaban en perfecta armonía unos con otros, compartiendo, regocijándose, adorando y dando testimonio juntos. Hechos 2, 46 al 47. Su unidad dio mucho fruto en su relación unos con otros, en su testimonio al mundo y en su alabanza y glorificación a Dios. La primera necesidad de la iglesia corintia era esa clase de armonía, así como también la gran necesidad de muchas iglesias en estos tiempos. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias cristianas, y ahorita parece que el cristianismo es moda. Pero pareciera ser que cada iglesia tiene su doctrina, tiene su Cristo, tiene su Dios y su forma de vivir. Si hay dos iglesias cristianas una enfrente de otra, no se habla. ¿Por qué? Si nosotros consideramos tener la verdad, pues entonces ¿por qué no tratamos de ganar a aquel para Cristo? Pero no les hablamos. Nomás entre nosotros, un grupo muy especial. ¿Y qué tal si nosotros estamos equivocados? ¿Por qué somos así? Por la naturaleza pecaminosa que hay en nuestros corazones y aún no hemos sabido erradicarla. Yo no digo que debamos tolerar otras doctrinas o el pecado, pero si nosotros estamos en la luz y hemos conocido a Cristo y sabemos que estamos viviendo y esforzándonos por seguir la verdad, pues debemos hablarles con amor. Que llega un testigo de Jehová, le cerramos la puerta. Hay que recibirlo. Y hay que hablarle. Mostrarles a Cristo. Ellos niegan la deidad del Señor, ellos niegan la resurrección, ellos niegan muchas cosas. Así los enseñaron, y los que van a las calles creen que en verdad están creyendo como dice la Biblia, y no es cierto. Pero pues a veces los corremos y los tratamos mal. En los versículos 10 y 17 de 1 Corintios, la cita que tomamos, el apóstol habla de 4 áreas básicas relacionadas con la unidad. Primero, el ruego por armonía doctrinal. Segundo, los grupos que eran leales a los hombres. Yo de Pablo, tú de Apolo. Tercero, el principio de la unidad en Cristo. Y cuarto, la prioridad de la predicación. El ruego. Empieza el apóstol Pablo diciéndole, os ruego. Versículo 10. La palabra ruego, hermanos, viene del griego parakaleo y significa el ayudador o el consolador, y también significa el abogado, 1 de Juan 2:1. En ocasiones el significado de las palabras en la Biblia tienen un significado diferente al que nosotros entendemos. Y muchas veces por eso no hay esa comprensión, hermanos, total de las Escrituras. El significado básico de la expresión ruego es de alguien que viene a tu lado con el fin de ayudar. El apóstol Pablo quería estar al lado de sus hermanos corintios con el fin de ayudar a corregir sus defectos. Pablo fue muy cuidadoso en establecer su autoridad al principio de la carta. Y los exhorta, hermanos, con amor, hablándoles como hermanos. Estaba enojado, estaba incómodo
pero no quiso mostrar su dureza. Se suavizó y les dijo: hermanos, al hablarles como hermanos, modera la severidad de sus palabras. Pero eso no minimizó la seriedad de la reprensión. Él decía: ustedes son mis hermanos, y ustedes son hermanos unos con otros. Nuestro Señor Jesús, en una ocasión, como siempre, se pasó sus 3 años y medio enseñando. Estaba rodeado de gente y llegaron 2 de sus discípulos y le dijeron: maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos, te buscan. El Señor voltea y ve a todos los que tiene ahí a su alrededor y le dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes mis hermanos? Y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Dice: porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre y mi hermano. Una mamá y un hijo son una familia. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi familia. Sí. Y si nosotros, hermanos, hacemos la voluntad de Dios, que es el amarnos unos a los otros, nos consideramos, hermanos, como familia Sí. de Dios. Ruego a todos, dice el apóstol, todos, porque todos han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todos. Y ahora están siendo amorosamente exhortados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo a hablar todos una misma cosa. Los exhorta a eliminar las divisiones y a estar perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Porque eran uno en la comunión con su Señor y debemos ser uno, hermanos, en la comunión unos con otros. La unidad en Cristo, hermanos, era la base para el ruego del apóstol Pablo y para que tuvieran unidad entre ellos. La identidad de los creyentes con Cristo es la plataforma desde la que lanza su llamamiento a vivir en santidad. El que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 16 y 17. Os ruego por el nombre, le dice el apóstol. El nombre de Cristo representa todo lo que Él es, su carácter y voluntad. Orar en el nombre de Jesús, hermanos, no es esperar que Dios se doblegue a nuestros deseos y demandas solo porque usamos esa frase. Orar en su nombre es hacerlo de acuerdo con su palabra y de acuerdo con su voluntad. Jesús dijo que orásemos diciendo: santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Sí. Hágase tu voluntad. La palabra de Cristo, la cual refleja perfectamente su carácter y su voluntad, forma la base suprema, hermanos, para todo comportamiento cristiano. Lo que pensamos, lo que decidimos o hacemos, es bueno o sea malo, no por los efectos, hermanos, que tenga sobre nosotros. Nuestro comportamiento como cristiano tiene una directa relación con Cristo Jesús. Cuando pecamos, nos quejamos o peleamos,
perjudicamos a la iglesia, a sus líderes y a nuestros hermanos creyentes. Cuando pecamos también levantamos una barrera entre los incrédulos y el Evangelio. Desanimamos y desalentamos a todos. Pero lo peor de todo, hermanos, es que deshonramos a Cristo nuestro Señor. Cuando los ancianos, hermanos, o líderes o supervisores que el apóstol Pablo establecía en las iglesias, les hacía amonestaciones muy claras en Hechos 20-28 y les decía que nunca se olvidaran de quiénes eran ellos y quiénes era la iglesia. Ustedes, hermanos, pertenecen a Jesús. Ustedes son de su propiedad. Él nos compró con su preciosa sangre. Para Él ustedes son hermanos hermosos y muy valiosos. Y el énfasis, hermanos, en esta enseñanza está en una iglesia local. En este caso, iba directamente a la iglesia de Corintios, no a la iglesia universal. No se trataba, hermanos, de aquí y de allá, era exactamente a la iglesia, porque ahí estaba el problema. Pero ahora se pasa, hermanos, a esta iglesia, a nosotros. Toda la escritura, dice la palabra de Dios, se escribió para nuestra propia enseñanza, para nosotros. El apóstol Pablo dice que debe haber unidad dentro de la congregación local, que hablen todos una misma cosa. Parece imposible que hablemos todos una misma cosa, pero veamos lo que Jesús mismo mandó a sus seguidores en Mateo 5:48. ¿Me pueden ayudar a ver quién la encuentra primero? A ver qué nos dice el Señor. Mateo 5:48. Dice el Señor, palabras personales de Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto, hermanos, humanamente es imposible. ¿Podríamos alcanzar la perfección con nuestra humanidad? No. No podríamos, hermanos. Jamás. Fracasaríamos. Pero es el estándar que fijó Cristo. Inalcanzable para nosotros. Pero aquí está. Pero aunque este estándar es imposible de alcanzar, Dios no podría rebajarlo sin comprometer su propia perfección. Él, Dios, quien es perfecto, no podría fijar un estándar imperfecto de rectitud. Pero la maravillosa verdad del Evangelio, hermanos, es que Cristo sí alcanzó esa perfección en nuestro beneficio. Él alcanzó. Y Dios nos mira a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. En Cristo somos perfectos, hermanos, delante de Dios. Gózate y dale gracias a Dios, hermanos, por sus misericordias. Va a poder ir en el amor del Señor, nos pongamos de pie.